Bueno, muy buenas tardes. Nosotras somos abogadas, como dijeron, del Registro de la Propiedad y hemos sido especialmente invitadas a este evento por el agrimensor Tonelli, a quien le agradecemos muchísimo, como así también agradecemos la presencia de todos ustedes. Después de la locución del escribano Marinelli, es como que me ha quitado casi todo el libreto. Es como cantar después de haber escuchado a Gardel, es muy difícil. Pero bueno, nosotros tenemos una experiencia de muchos años trabajando en el registro y sobre todo nos hemos especializado en este tema del doble dominio. Primero haciendo los estudios, porque los estudios los hacen los profesionales, los abogados en el registro. Y bueno, y ahora supervisando esta tarea y además habiéndonos especializado en el tema, porque es algo interesante y aparentemente es como un tema algo tabú, ¿no? El doble dominio, asusta, hasta la palabra asusta. Según el artículo 2508 del Código Civil, una de las características del dominio es que es exclusivo. La exclusividad del dominio hace que aparentemente no pudiera existir esto del doble dominio. ¿Existe realmente el doble dominio? ¿O es una doble registración y la culpa la tiene el registro? Desde la aparición del folio real, ya la dirección de catastro es la que empieza a detectar esta situación anómala del doble dominio, de la doble registración de un inmueble. O sea que aquí una vez más, y como ya lo expresó el escribano Marinelli también, vemos esa conexión catastro-registro, porque el registro no podría enterarse de que tiene un mismo inmueble registrado en dos inscripciones distintas. ¿Quién detecta esa irregularidad? La dirección de catastro. Y nos anoticia y le anoticia al usuario esa circunstancia patológica. Yo les aconsejo a los agrimensores y al usuario en general el no asustarse, porque el doble dominio se da por distintos supuestos y algunos son prácticamente subsanables en sede administrativa. Yo les voy a dar una definición que dio la Cámara Primera Civil y Comercial de La Plata en los autos Bañardi, Martín y otros contra Provincia de Buenos Aires sobre una indemnización. Dice, el doble o múltiple dominio puede describirse como una vigencia simultánea de asientos dominiales con titulares diversos referidos a un mismo inmueble, o cuando aparecen en el registro de la propiedad distintas inscripciones referidas parcial o totalmente a un mismo bien, cuyo origen puede ser también similar o no tanto como el título que las motiva, las que subsisten como vigentes y aún se movilizan paralelamente en sucesivas transferencias o son afectadas por otros derechos reales, medidas cautelares o restricciones al dominio. Bastante difícil la expresión y el concepto que da la Cámara. Y algo más tangible y más fácil de digerir, el concepto que da el doctor Alberto Federico Ruiz de Erenchun. Define el doble dominio como la existencia en el registro de la propiedad de dos o más inscripciones de la misma tierra y por igual derecho a favor de sujetos diferentes que nada tienen en común entre sí y originadas en títulos diferentes. En realidad, quien comienza a hacer los primeros estudios y se interesa por el tema del doble dominio es el doctor Ruiz de Erenchun. Y al detectarlo catastro e informarlo al registro, la necesidad que tiene el notario de asentarlo en su título, esa información que le da catastro, hizo que en el año 1967 se dictara, y el autor es el doctor Ruiz de Erenchun, la disposición 11. Es una disposición que, pasadas 3 décadas, nos sirvió mucho para depurar, para sanear los asientos afectados por esa múltiple titularidad, esa múltiple registración inmobiliaria. Como yo les decía,
no asustarse, algunos casos se subsanan. A través de toda esa experiencia de todos estos años se fueron subsanando muchos casos del doble dominio. Los distintos casos están contemplados en el artículo 1, inciso A y inciso B de esa disposición que actualmente está derogada y fue modificada por otra, y en el artículo 2. El caso más sencillo es cuando hay una información de un doble dominio, pero si seguimos la línea causal del acto traído a inscribir, encontramos que hay una sentencia posesoria. Una sentencia en un juicio de prescripción adquisitiva, que es una de las maneras de adquirir el dominio. Y pasados en otra época 30 años, una posesión pacífica a título de dueño, hacía que luego el juez declarara como propietario titular registral a esa persona. ¿Qué es lo que pasa? Que hasta antes de la ley 14.159, los juicios de prescripción adquisitiva eran meramente informativos. Entonces, inaudita parte, es decir, sin haber escuchado al verdadero titular registral, al actual titular registral, el poseedor, el que había estado 30 años como poseedor pacífico, cultivando, edificando, plantando, era reconocido como titular registral y propietario de ese inmueble. Pero como el juicio era meramente informativo, no era contradictorio, no se cancelaba esa otra inscripción, la del desposeído. Y es así que quedaba subsistente la inscripción del que adquirió por prescripción adquisitiva, más la otra, que se tendría que haber cancelado, pero no se canceló. Si esa inscripción del desposeído quedaba quietita ahí en el tiempo, supongamos que ahora tenemos que inscribir un título que tiene un antecedente en una posesión, y la otra quedó inmovilizada allí, una inscripción muy vieja, puede ser del año 10, por ejemplo, entonces el registro que hace ese estudio, encuentra en la cadena causal del acto que se trae a inscribir una sentencia de prescripción adquisitiva, deja en suspenso a la otra que está anunciada por catastro como además vigente e inscribe el título sin ningún problema, el título que se trae a inscribir en la actualidad. Comunica a su vez al terminar ese estudio a la dirección de catastro que esa otra superpuesta que se produce por la no cancelación en aquella época de la inscripción de la prescripción adquisitiva y depura absolutamente. Ese es el caso del artículo 1, inciso A, de la disposición 11 del 67 y que actualmente mantiene ese artículo 1, inciso A, en la número 13 del 2004, de la cual somos autoras con la doctora Soria. Ese es el caso, digamos, más simple y que no debe asustarlos ni al usuario, conocedor de ese doble dominio, ni al escribano que va a autorizar el acto. Otros casos son más complejos y más difíciles de resolver. Por ejemplo, si esa inscripción de la sentencia posesoria se anota, pero esa otra superpuesta sigue moviéndose, o sea, hay movimiento, hay sucesivas transferencias. Entonces tenemos dos cadenas causales que están vigentes, no quedó inmovilizada en el tiempo. Ese es el caso del artículo 1, inciso B. Y si no, el artículo 2, en donde no encontramos en ninguna de las dos cadenas causales, ni en la del título que se trae a inscribir, ni en la informada como catastro, como superpuesta, no encontramos sentencia de posesión alguna. Las dos pueden tener movimiento o no, pero en ese caso se previenen las escrituras, se previenen los dominios con una nota que dice que previo a toda disposición deberá determinarse cuál de las titularidades subsiste. ¿Qué sucede con esto? Se previenen los dominios y ya no se va a poder disponer en lo sucesivo si no se sanea.
Luego la doctora Soria le va a explicar cómo se puede sanear eso. Con el dictado de la Ley 14.159 para los juicios de prescripción adquisitiva, entonces se exige, además de la obligación del juez de citar a la parte al titular registral y anotar la cancelación del asiento de dominio, algo muy importante, que es la elaboración del plano del que pretende prescribir. ¿Por qué? Porque tratándose de una modalidad originaria de adquisición del dominio, ese inmueble es algo nuevo y se va a regir por ese plano de posesión y con su perfecta individualización. Esa es la función fundamental de catastro y de los profesionales de la agrimensura, esa individualización perfecta del inmueble, en todos los casos. En el registro nos regimos por varios principios registrales, pero aquí, en este tema que estamos tratando, es el principio de especialidad el que se ve plasmado en esta tarea, en la tarea de catastro agrimensura en conexión con el registro. ¿Por qué? Porque el principio de especialidad hace que los inmuebles tengan que ser perfectamente individualizados y determinados para entrar en el tráfico jurídico inmobiliario. Y también la titularidad. Por eso es que el hecho de tener una doble titularidad registral hace que no estemos cumpliendo con ese principio de especialidad y determinación. Por eso es que el registro, al tratar de tener un folio real depurado, trata de tener un registro certero, en donde se tienda a la verosimilitud de lo que es la realidad jurídica extrarregistral con la realidad jurídica registral. Entonces, pasaron 3 décadas desde esa disposición técnico-registral 11 del 67. Y en el año 97, con el doctor Alberto Federico Ruiz de Erenchun, hicimos un taller de doble dominio en la ciudad de Mar del Plata, precisamente en la delegación del Colegio de Escribanos. Y allí hubo profesionales de la agrimensura muy interesados en el tema, porque además en esto del doble dominio hay zonas afectadas por el doble dominio, y por ejemplo General Pueyrredón era una de ellas, y Lomas de Zamora era otra. En ese taller, yo le voy a leer, para ser más precisa, algunas de las conclusiones que le llevaron luego de todo ese tiempo a la necesidad de elaborar una nueva normativa. Por más que fue muy útil la 11 del 67, tratamos de elaborar una disposición ómnibus en donde estén contempladas todas las disposiciones que teníamos hasta el momento y algo más. En ese taller de doble dominio se llegó a la primera conclusión, que era que resulta menester instar la creación de un procedimiento judicial abreviado para poder abordar los casos en los cuales es menester resolver con la presencia judicial de todos los titulares que aparecen en el registro del dominio quién es el vero domino. O sea, la intención es que dado que había tantos casos de doble o múltiple titularidad, tratar de resolverlos en un juicio sumarísimo, en algo que durara poco tiempo, en donde el verdadero poseedor pudiera acreditar que estaba en la tenencia, en la posesión de ese inmueble, y que se le hiciera más fácil la depuración de ese doble dominio. Otro tema era el de la propiedad horizontal. Y una de las conclusiones a las que se llevó era que también era necesario ver qué sucedía con el tema de la propiedad horizontal y el doble dominio. Porque ¿qué sucedía? Era un trabajo medio arduo ingresar un reglamento y que después, ante cada venta de unidades funcionales, se hiciera el estudio, cuando en realidad el doble dominio estaba en el terreno sobre el que se asentaba el edificio. Entonces, se hacía el estudio cuando se traía el reglamento y además en las ventas de las sucesivas unidades. Entonces, bueno, hay que tratar de
simplificarlo, y así se hizo después con el dictado de la norma que después les voy a decir. Que resulta también conveniente a los fines de agilizar el saneamiento que pudiere corresponder, que la Dirección de Catastro Territorial informe la existencia de doble dominio a los profesionales habilitados para el ejercicio de la agrimensura como cuestión previa a los actos de constitución de estados parcelarios dispuestos por la Ley 10.707. Claro, es allí el momento, porque los negocios jurídicos, luego del estado parcelario o a petición del interesado, el agrimensor lo efectúa. Es allí donde tiene que estar el informe de la doble o múltiple titularidad y allí alertar a las partes de esa existencia. Porque el negocio jurídico se configura antes, por ahí, de la registración o del otorgamiento de la escritura. Entonces, tener alertadas a las partes. Y algo que se concluyó en este taller de doble dominio era la necesidad de que pudieran las partes que ya sabían de la existencia del doble dominio hacer un estudio previo. ¿Por qué? Porque la disposición 11 del 67 que se derogó únicamente permitía hacer el estudio del doble dominio al registro cuando ingresaba un documento, una escritura traslativa de dominio para tomarse razón de ella. O sea, muchas veces, al certificarse ya la existencia del doble dominio, se frustraban muchísimos negocios jurídicos inmobiliarios, porque la gente por temor decía, no, si tiene doble dominio no compro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por la 11 del 67 los profesionales no podían hacer estudio si no ingresaba la escritura. Tarde, porque si le dábamos un artículo 2, esa persona que compró, el adquirente, después no podía volver a vender si no saneaba. ¿Qué hicimos en la 13 del 2004? Posibilitamos que el que sabe y tiene interés legítimo, porque va a adquirir o porque es el titular, porque va a hacerse una operación inmobiliaria y sabe de la existencia del doble dominio, puede presentarse al registro antes de otorgarse el acto, antes de firmar el boleto de compraventa, antes de consumarse ese negocio jurídico, a decir, registrador, quiero el estudio previo. Entonces los profesionales efectúan ese estudio y ya entonces queda encuadrado el caso en uno de esos tres supuestos. Si es en el 1, inciso A, ya lo depuramos. Inmediatamente comunicamos a Catastro que está todo bien y era nada más esa falta de cancelación de la superpuesta por motivo de una inscripción de una posesión. Si es 1B o 2, ya le alertamos que no pueden disponerse sin ir a sanear previamente el doble dominio. En los casos de propiedad horizontal, en esta nueva disposición, se permite, o sea, tenemos la obligación de hacer el estudio del doble dominio cuando ingresa al reglamento. Si ingresa el reglamento de copropiedad y administración al registro y se hace el estudio y queda encuadrado en esos supuestos del 1B o 2 que tienen obligación de sanear, no vamos a anotar la transferencia de las unidades funcionales respectivas que surjan de ese reglamento si no se sanea previamente. Si ingresa un reglamento, como es usual, más ventas, porque a veces entra el reglamento y simultáneamente 2 o 3 ventas. Esas 2 o 3 ventas, el registro lo va a inscribir, va a hacer el estudio, pero si está afectado por un doble dominio que tiene que tener saneamiento previo, ya después las otras unidades funcionales no las van a poder disponer hasta que no se haga ese saneamiento. Otro supuesto que se plantea en la 13 del 2004 es la posibilidad del que tiene una escritura y se le ha consignado la existencia de un doble dominio, puede presentarse al registro y a través de un expediente pedir que le revean el caso, porque puede a veces estar equivocado, pueden haberse dado un encuadramiento equivocado del caso en alguno de los 2 incisos estos, 1B o 2, y entonces se inicia un expediente y se le vuelve a hacer el estudio para ver si realmente está bien o no encuadrado en ese caso.
Hay algunos casos en que la patología es más manifiesta y que son los casos de doble venta lisa y llana, con una mala fe de parte del transmitente. En otros casos, el registro, a sabiendas de hechos ilícitos, manifiestos. Por ejemplo, tenemos un caso muy famoso, caso Salaver Varela en San Isidro, en donde, bueno, desaparecieron del registro las planillas de correlación y luego se hace otra planimetría. Estamos en el campo de un ilícito, Este es un campo, un doble dominio, pero ilícito. Entonces, luego hacen otra planimetría así, que nosotros le decimos el famoso raviol. Entonces, ¿qué pasó? Todo estaba lleno de doble dominio. Y nosotros del estudio que hicimos en el registro, lo verificamos. Catastro, cuando verifica la existencia del doble dominio, es como que las tiene unidas a las dos cédulas catastrales y publicita, existe además vigente en el registro de la propiedad, la que surge de la inscripción número tal. Bueno, entonces nosotros, a fin de impedir ulteriores transmisiones de dominio, prevenimos a través de ese expediente penal todas esas inscripciones. En este caso, la única solución posible es la vía judicial para poder sanearlo. Estos casos sí, los casos de doble venta, únicamente para poder disponer ulteriormente es la necesidad de sanearlo de manera judicial. Ahora la doctora Soria les va a hacer en la práctica cómo hacemos para encuadrar los distintos supuestos del doble dominio en el registro de la propiedad. Bueno, acá hay una parte muy negativa. El doble dominio, porque le cobramos por cada inscripción que vemos. Cuando se inicia un expediente y piden el estudio que vamos a hacer nosotros, le cobramos como mínimo, porque se supone que como mínimo vamos a mirar 3 inscripciones. Entonces les cobramos 12 pesos por cada inscripción que miramos. Y a veces son muchas las que miramos, así que sale bastante caro el estudio. Pero le solucionamos un problema muy serio que se le plantea al usuario cuando nosotros le damos un artículo 2, por ejemplo, o 1B, que generalmente tiene que ir a la vía judicial para poder disponer, porque el otro sistema sería, porque generalmente no están vivos los dueños, porque son inscripciones viejas. Si en el caso de estar vivos los usuarios, ambos titulares, pueden, porque hemos tenido casos prácticos así, que comparecen ambos titulares, se van al agrimensor, que les haga el nuevo plano y además a un escribano donde cada uno dice, esta parte es mía, esta parte es tuya. Porque también hay superposiciones parciales. Las mayorías son parciales las superposiciones, porque cuando se hace el estudio o se hace el juicio posesorio, nunca coincide la parcela. Puede ser más chica, puede ser más grande que abarca 2 parcelas. Ahí cuando abarca 2 parcelas, toma una franjita de la otra y la superposición queda sobre una franja, nada más. Entonces eso es más difícil solucionarlo que cuando es exactamente. Muy pocas veces es exacto, porque cuando vienen a cancelar, porque a partir de ahora nosotros vamos a ir saneando y va a llegar un momento que va a desaparecer el doble dominio, porque cuando entra una prescripción adquisitiva a inscribirse al registro, nosotros le vamos a exigir la cancelación del otro folio, que también puede ser, es parcial, a veces es igual, pero nosotros le decimos, nosotros le vamos a exigir la cancelación de acuerdo al deslinde, de acuerdo a título, que es un tema muy difícil para el abogado y para el juez entender el tema, porque cuando nosotros le exigimos, usted cancele el dominio de acuerdo a título, le decimos, esas son las devoluciones del registro, cancele el dominio de acuerdo al título y describa el dominio de acuerdo al plano, es decir, al plano nuevo, porque el plano nuevo le va a originar una inscripción originaria, nueva, diferente, con diferentes medidas, con diferente designación del lote. Entonces, por eso son las devoluciones más frecuentes para el usuario de las prescripciones adquisitivas,
porque el abogado o el juez no es agrimensor y no entienden el tema. Esto es en las nuevas. Bueno, cuando entra el título, mis abogados, el sector que está a cargo mío, que son los abogados que se desempeñan en las diferentes áreas de registración, son los que van a hacer el estudio de los antecedentes, no de título, estudio de antecedentes. Cuando queda encuadrado, cuando nosotros dividimos, la verdad que nosotros lo dividimos, ¿me lo aprendes? Ponemos el partido acá, General Pueyrredón, que tiene muchísimo doble dominio, y todos se basan en Lettieri. Si es alguien de General Pueyrredón, va a conocer la inscripción de Lettieri, que fue una posesión enorme que hicieron de todo el partido, prácticamente de todo el partido. Entonces la mayoría de acá de General Pueyrredón, nosotros la liberamos. ¿Por qué? Porque tiene el origen posesorio y pueden seguir disponiendo libremente. Entonces acá lo hacemos así, General Pueyrredón. Dividimos. Generalmente, como el partido de General Pueyrredón está todo convertido, se convirtió de oficio hace muchos años, está todo matriculado. Entonces, partimos de una matrícula. Y acá generalmente Lettieri, no me acuerdo, creo que es del año 10. Una serie A del año 10. No me acuerdo bien, pero creo que es así. Entonces nos vamos atrás. Miramos una, miramos otra, que hay que tener mucho cuidado en los estudios para determinar que sea esa parcela. Entonces controlamos las transferencias, si corresponde la transferencia, si corresponde el lote. A veces se complica porque por acá encontramos el plano, otro plano. Entonces se nos complica a veces determinar cuál es la parcela que tiene que coincidir con esta parcela. Más de una vez no nos coincide. Entonces le mandamos a Catastro. Por favor, díganos, ¿corresponde o no corresponde? Y ahí a veces van y vienen los expedientes porque no podemos determinar que verdaderamente sea esa la parcela. A veces le decimos, elimina el doble dominio, porque no hay doble dominio para nosotros, porque no coincide la parcela. Luis, vos lo sabés. Y bueno, nos vamos acá y nos encontramos con la posesión. La mayoría de este caso, lo liberamos. Nosotros no cancelamos, porque no tenemos las facultades para cancelar la inscripción. La trabamos. Le ponemos una notita a esta y le decimos, esta no puede disponer. Se libera acá, se la libera y el escribano puede escriturar libremente. Y después le mandamos a Catastro a decir, trábenla y no la informe más. Si esta persona quiere disponer, quieren disponer, van a tener que acudir a la vía judicial para poder hacerlo. Muy difícil es cuando nos vamos atrás, nos bajamos y no nos encontramos con ninguna posesión. Entonces ahí le damos el artículo 2, que eso significa que trabamos tanto el dominio como en la plancha del título, que previo a toda disposición se debe determinar cuál de los dos titulares subsiste. Otros casos también hemos llegado, nos vamos atrás y nos encontramos con esta. Suele muchas veces que nos encontramos con esa inscripción. Entonces también le decimos a Catastro, miren que acá para nosotros no hay doble dominio, porque esta inscripción es antecedente causal del acto. Así que eso es una suerte encontrarla. Eso no es tan simple, pero se da muchas veces también. Y el tercer caso es el artículo 2, el 1B. El 1B, que es cuando es una posesión. También se tienen en cuenta las fechas de las inscripciones. Si acá tenemos, si es muy vieja o no. Pero eso es medio complejo el tema para explicarles, que no tiene sentido que se lo explique ahora. También ponemos la misma nota,
que dice previa a toda disposición, deberá determinarse cuál es la inscripción que subsiste. Bueno, la solución es una de las que le digo, es la escritura de avenimiento, donde comparecen las partes, se ponen de acuerdo, tiene que haber acuerdo. Hemos tenido casos de unos triple dominio de General Alvarado, me acuerdo que nos costó muchísimo determinar dónde era el origen, y pudieron encontrarse los 3 titulares de las 3 parcelas superpuestas con los herederos, porque ya era muy vieja. Todo se hizo un tracto abreviado con una escritura de avenimiento y se solucionó. Dijo, esta parcela es mía, esta parcela es tuya, esta parcela es tuya. Y se solucionó. Pero eso son muy pocos casos. El más usual es acudir a la vía judicial. Para acudir a la vía judicial hay que ir, y es muy similar el juicio como el de prescripción adquisitiva, porque hay que demostrar que verdaderamente tienen la posesión. Es decir, que usted va al juez, le tiene que demostrar, mire, yo vivo acá, acá nacieron mis hijos, yo tengo todos los impuestos pagos, yo tengo la dirección de... Bueno, demostrar muchos años, o demostrar la fecha, a la fecha que compró. Y así el juez ordena que se cancele esa superpuesta. Bueno, ahora continúe, doctora Graciani. Si del estudio que hace el registro, de acuerdo a la disposición 13 del 2004, que es la que nos rige en la actualidad, ya sea previo al otorgamiento del acto o cuando se trae a inscribir el título de transmisión del dominio o constitución de otro derecho real, si del estudio que se hace en base a esa normativa el caso queda encuadrado en el artículo 1, inciso A, las partes, si es un informe previo, van a poder contratar con tranquilidad, porque administrativamente lo vamos a depurar. Si bien, como dice la doctora Soria, el registro no cancela porque no tiene facultades ni atribuciones para hacerlo, esa inscripción, además vigente, que había informado Catastro y que era nada más que la no cancelación en el momento de haberse otorgado, de haberse inscripto el juicio de prescripción adquisitiva, queda en suspenso, queda allí inmovilizada, y la otra línea causal puede transmitir sin problemas. El caso se complica cuando del estudio previo o tras la inscripción del título traído a inscribir, surge la nota de previo a toda disposición del dominio, deberá determinarse cuál de las titularidades subsiste. Esa nota se anota en el folio real y se anota en la nota de registración del título si ya se trajo a inscribir al registro. No se puede disponer ulteriormente si no se sanea. O sea, esta conexión como síntesis, esta conexión entre catastro y registro nos permite y nos va a permitir contar con un registro depurado, certero y que brinde seguridad jurídica a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque por ese principio de especialidad y además por el principio del tracto sucesivo, porque en el registro tiene que haber un perfecto encadenamiento causal de uno a otro titular y en ningún caso sería compatible el tener 2 titulares respecto de un mismo inmueble con relación a 2 inscripciones distintas. Entonces, la necesidad de otorgar esa seguridad jurídica hace que este esfuerzo por depurar nuestros folios reales sea para brindar a toda la sociedad la seguridad jurídica necesaria para cualquier otorgamiento de un acto de adquisición, de modificación o de transmisión de derechos reales. Y como les dije hoy, esa seguridad va a traer aparejada la verosimilitud entre lo que hay fuera del registro, que es la realidad. El que posee es el que tiene que estar como titular registral. La verosimilitud del derecho y la verosimilitud de que exista concordancia entre lo extrarregistral con lo registral. Eso lleva a la pureza técnica, a la pureza jurídica, que en otros momentos no se podía hacer porque el sistema antiguo y arcaico del folio protocolizado
no lo permitía. Pero ahora tenemos que contar con un folio real, prácticamente se está llegando con el tiempo a la conversión de todos los folios protocolizados a folio real, y esos folios tienen que ser depurados para poder publicitar, porque la función del registro es la de publicitar, que los demás conozcan cuál es la situación jurídica del inmueble. De nuestra parte nada más, pero si hay alguna pregunta, algo que no les haya quedado en claro. Una pregunta sencilla, no conozco mucho del tema. Quisiera saber, en base a su experiencia, ¿cuánto dura más o menos el saneamiento de título? ¿Un juicio de cancelación? ¿Qué atraso tiene ¿Un juicio de cancelación? Bueno, el registro. En tiempo, ¿cuánto lleva? La sede administrativa, cuando entra el expediente para que estudiemos, ¿eso querés saber? Administrativa. Sí, ¿eso querés saber? No, la duda era en el caso, por ejemplo, si uno presenta o hace un estado parcelario, se encuentra con ese problema, lo informa y ustedes a partir de ahí... Bueno, el tiempo que ustedes tarden en iniciar un expediente y en una semana, 10 días, no más. Nosotros vamos a determinar en qué artículo va a quedar. Y ya le ponemos nota en el folio real. ¿En qué artículo va a quedar encuadrado ese caso? Ahora la cancelación judicial es otro tema, es largo. Sí. Muchas gracias. No hay problema. Sí. Yo le quería preguntar, yo intervine hace unos años en un tema de Lettieri, Cotton Creme con Lettieri. Y viendo las posibilidades de la existencia de doble dominio, Cotton Creme con Lettieri parecería ser una situación como aquella que se planteaba de la usucapión previa a esta ley que usted mencionó, que no la recuerdo. 1459. 159. Y entonces yo pienso, ¿cómo pueden haberse presentado como demandados Lettieri, los sucesores de Lettieri, si efectivamente en alguna oportunidad, bajo la forma que fuere, hubo una sentencia de usucapión? ¿Sabe por qué? Porque no son reales. Porque verdaderamente no han tomado posiciones. ¿A vos te parece que haya tomado Lettieri posesión de todo, de la mitad de Mar del Plata? Es difícil. Entonces se plantean y hacen unos planos, pero impresionante la cantidad de lotes, y el juez sí, porque era Lettieri, me imagino. Y después sobre los bienes que verdaderamente la gente estaba viviendo ahí. Tenemos grandes así, tenemos otro en General Paz, unas personas que hizo un juicio posesorio de General Paz, prácticamente todo General Paz. Eso no es real. Lamentablemente es así. A través de nuestra tarea profesional como agrimensores, a mí me ha tocado en más de una oportunidad haber ido a mensurar una parcela y nos encontramos que el propietario, supuesto propietario, se construyó mal y se instaló en una parcela lindera. Y a su vez el lindero, o sea, hay dominios cruzados en este caso, vendría a ser, en forma involuntaria. ¿Qué forma hay de sanearlo en forma de tracto abreviado, sin o con la intervención de un notario? En la medida que estén vivos ambos titulares de los lotes, hacen un retracto, se llama, porque hay un error en el objeto. Hacen una escritura aclaratoria y se soluciona y dice, este es mío, este es tuyo. Ahora, si hay construcciones, bueno, eso es otro tema. Eso es económico ya. Se tienen que poner de acuerdo cómo lo solucionan. Pero se transmiten las escrituras con esa... Comparecen ambos titulares de los lotes, vecinos, y dicen, nosotros cuando hicimos tal escritura nos confundimos. En verdad, el lote mío es el vecino y el lote tuyo es el otro. Pero el problema más grave es si se construyó. No, de invasión yo no hablo de O invasión. un nuevo plano. No, en realidad, o un nuevo plano. También puede ser un nuevo plano. Pero cuando hay voluntad de las partes, es solucionable. El problema es que cuando o se murieron, no hay problema, y vos estás en el lote del vecino.
Así que... ¿Eso lo hace directamente el registro de oficio? ¿O tiene que... no, el registro no actúa de oficio. Para nada, absolutamente para nada. Tiene que intervenir el notario. El notario, sí. Bueno, gracias. No, ¿por qué? Y en ese caso pienso que también el agrimensor. Y catastro. Sí, es catastro. Y catastro. Sí, si no están de acuerdo pueden presentar un recurso. Lo que pueden hacer también, que la 13 del 2004 se los permite, es pedir la revisión. O sea, porque el estudio lo hace un profesional del registro y puede equivocarse. Puede equivocarse. Entonces, pueden pedirse o la reconsideración o la revisión del caso. Y entonces, bueno, interviene otro profesional y lo recalifica. ¿Alguna otra pregunta? Agradecemos la participación entonces de las doctoras Juana María Graciani y Elena Soria.